Yo esta mañana lo que he dicho es que en España tenía que haber dimitido Mariano por los SMS. Claro que tenía que haber dimitido. Pero mucho antes tenía que haber dimitido por los crímenes del GAL y por la corrupción permanente de los 13 años de felipismo Felipe González. Y claro, el miembro del partido de Felipe González, que ha visto como no dimitía el presidente del gobierno con 27 muertos y hasta 6 pisos de las torres de Kío que faltan, que son las comisiones para el asalto del Banco Central. La operación de Kío, cartera central, hecha en la Moncloa por Felipe, con Sarasola, que en paz descanse, y otros que no descansan, porque no descansan de ganar dinero. Pero faltan 6 pisos. Las torres de Kío prácticamente pegaban. Y 6 pisos se perdieron en el camino. Comisiones. Esa es la corrupción felipista. Es el mayor monumento a la corrupción que hay. Esas torres se tocaban y se han quedado, pues eso, que falta la mordida. Bueno, ese presidente del gobierno, Felipe González, que es el que ha hecho el Partido Socialista, al que pertenece por un rato el señor que ayer le llamaba ladrón a indecente. Yo si lo hubiera llamado ladrón, bueno, es que indecente es un concepto de orden psicológico sexual. Indecente es, no sé, si engañara a Viri con Celia Villalobos. Eso sería indecente. Lo otro, robar, que es de lo que se trata, pues que diga robar y que diga cuánto, cómo. Si hubiera dicho el dinero negro está, es decir, y yo tengo la foto de la caja de puros que me la ha dado Arriola porque ha pasado a mi servicio, muy bien. Pero repito, el tío que no se ha movido, que no ha movido un músculo, ni por las recientes denuncias de cómo Tomás Gómez, el ídolo de Tomilo Zapatero, se pagaba con la misma red de corrupción la campaña electoral a través de Marjaliza de Parla, cuya deuda no pagaremos los españoles ni cuando acaben de pagarla los suyos los argentinos. El mismo partido que ha hecho de Andalucía un cortijo de corrupción inextinguible, casi infinito, vertiginoso, o sea, sinceramente, que no tiene, digamos, sobre todo habiendo estado en el Parlamento, en el mismo Parlamento de González, de Zapatero y de Rajoy, una gran, digamos, entidad moral para llamar al otro ladrón. Pero sobre todo, es que yo pienso que Mariano tenía que haber dimitido lo mismo que has dicho. Sin necesidad, yo no necesito ser inglés para que una persona que le manda un SMS a un tesorero, aunque no hubiera cobrado nada, tenga que dimitir. Porque fue al día siguiente de que se produjera eso. Y en lugar de salir Mariano de la presidencia, saliste tú del mundo. ¿Cuál es un problema? Porque cada vez que te vas, como mueves un tonelaje y un montón de cosas, acabamos todos mareados. Es testigo de lo que digo y los demás que conocemos hace tanto tiempo. El problema de echar a Pedro J es como echarme a mí, es que no nos echan nunca y además siempre movemos un pollón y es un lío. O sea, deberían rendirse y no echarnos más. Bueno, pero lo fundamental en Mariano Rajoy, que yo trato de plantear en el libro antes del debate, es lo siguiente. Primero, yo conozco a Mariano Rajoy un día que se va, el día que anuncia que se va de la política. Y ese día hablo con Pío Cabanillas, que llevaba fama de ser el hombre más listo de España, desde luego de Galicia, y le digo lo que cuento ahí en la conversación del libro. Y dice, tienes que conocer a Mariano, porque lo mismo se va y tal. Digo, ¿y qué? ¿Y este Mariano quién es? ¿Qué es? ¿Le gusta leer? No. ¿Le gusta el sexo, el dinero? Pues no se sabe. Digo, ¿y entonces qué hace en la política? Y dice Pío, está ahí. Esto es textual, está ahí. ¿Y por qué? Dice, pues no sé, su padre es juez. Será por eso, y es verdad. Y yo cuento también en el libro que la única vez, hasta anoche, que yo he visto realmente enfadado a Mariano Rajoy fue cuando un día, en su despacho de Génova 13, me cuenta que habían asaltado la casa de su padre una pandilla de los intelectuales de Rivas, de los del Nunca Más o algo así. Y no estaba su padre, pero estaba como una pantera, estaba como ayer. No me dijo, no se lo acepto, o sea, no llegó a decir, mando a los geos porque no los tenía, pero si no los manda, o sea, estaba indignado. ¿Por qué? Yo he tratado de explicarlo en el ensayo, que me ha costado bastante, hacerlo sobre todo por sintetizar y por no ir a lo que ya los artículos creo que tratan bien.
Y es una selección de 14 años. Si en 14 años no tengo 200 artículos buenos, realmente debería retirarme. O sea, tendría que entrar en el diario.es o ir a escolar o una cosa así. Quiero decir que uno ha aprendido a escribir. Pero lo fundamental era tratar de explicarme y explicar quién es Mariano Rajoy. Y no lo sé. O sea, sinceramente no lo sé. Y lo que es más, no me importa. O sea, es que me da igual, es que creo que a él tampoco le importa. Y lo que cuento es que realmente es el hombre que por estar renunció a ser, es que es así. Mi duda es, ¿fue algo alguna vez? Pues no lo sé. Y además me da igual. Lo que no me da igual es lo que ha hecho en la política española. Y Mariano Rajoy es el hombre que más tiempo ha estado como responsable del gobierno de la oposición ya. O sea, más que Felipe González. Porque estar al frente de la oposición es tener una gran responsabilidad. Estar al frente de la oposición de Zapatero fue una enorme responsabilidad, porque Zapatero se cargó el régimen. Y durante una legislatura, Mariano hizo frente. Y en la siguiente se unió. Hizo de Gallardón. Y traicionó a su partido. Y se cargó el PP. Y su cadáver, como el de la esta antigua que aparece detrás de, efectivamente, el grácil caballero cristiano, o sea, está España como diciendo, pero ¿qué he hecho yo para que me haya salido este Walking Dead? Hay algunos en el radio que dicen que no, que es Darth Vader, que es que dentro hay como una escolopendra o un, no sé, algo parecido a una navaja, un berberecho, que está dentro de Darth Vader y que es Santiago, ¿no? No, a mí lo que me joroba es que Mariano, cuando yo lo conozco, primero no es nada, todo el mundo dice que se va de la política y todo el mundo lo cree, dice, claro, ¿qué pinta aquí? Si no le gusta nada, no quiere dinero, no quiere sexo, no quiere nada, y además el poder se lo quitan porque se lo acaban de robar en la Junta de Galicia, porque se va a Santa Pola, donde por cierto, ese dato le faltaba ayer a Pedro Sánchez, puede ganar entre 1.400.000 y 1.800.000 euros al año. O sea, ser registrador en Santa Pola, con el buen tiempo que hace, patria de Santiago Bernabéu y lugar de descanso además de Paco Ordóñez, no es mal sitio, ¿eh? Para no hacer nada, que es lo que le gusta realmente a Mariano, es un sitio fantástico y menudo sueldo. Lo cual demuestra que lo único que le gusta a Mariano es el poder. Pero hay dos clases de personas. Normalmente el político que le gusta el poder es para hacer algo. Quiere el poder para poder poder contra alguien. O sea, todos los que han estado en la política española han podido hacer algo. Han buscado el poder para hacer algo. Adolfo Suárez para hacer la transición, con guión de Torcuato, del Rey, etcétera, pero para poder hacer algo y para poder presumir ante sus hijos, según la vieja tradición española católica, decir, bueno, yo no tengo mucho dinero, pero puedo presumir y vosotros podéis presumir de que vuestro padre ha podido hacer algo. Calvo Sotelo, en el año y medio que está, que tiene cosas de Mariano, pero no tantas, pues hizo cosas, en parte porque no tuvo más remedio que hacerlas, pero algo hizo. Felipe González hizo muchas cosas, buenas y malas, para mí casi todas malas, pero muchas cosas. Hizo muchas cosas en mucho tiempo. Y es indudable que en los años de Felipe González, aunque ojalá hubieran sido más liberales, cambió España en muchos aspectos. Y eso, que lo niegue, es un villano. Otra cosa es que a mí me hubiera gustado que cuando lo pillan matando gente o robando, etcétera, pues hubiera dimitido. Y alguien de su partido hubiera ocupado su sitio. Cuando llegó Aznar, Aznar llega con una propuesta, que es el PP que crea Aznar en 1990, cuando el secretario de redacción, Mariano, está en una esquinita, pero en una esquina muy alejada. O sea, es que Mariano ni siquiera existía. Mariano era un tío que había publicado 2 artículos en el Faro de Vigo que yo rescato, donde dice que, ante todo, está claramente demostrado que la estirpe muestra el valor de uno. Que uno vale porque es de la estirpe, es una idea confuciana, extraña. Pero bueno, pero luego hay otro que es clave, cuando dice que ante la envidia del ser superior, o sea, Mariano, pues Mariano cree que es superior, lo cree sinceramente. Y además se ve que no he sabido, lo digo también en el libro, desde que lo conozco, ya tanto tiempo, nunca he sabido si Vizquea o Estravea. Es más, ayer me he quedado con la duda, o sea, yo todavía no sé si hacia su defensa, no sé. Pero lo cierto es que él dice que ante los envidiosos que envidian al ser superior, como dice Gonzalo Fernández de la Mora, que es lo más cerca que ha estado de un mentor ideológico, aunque probablemente era demasiado meritocrático para Mariano, que
hombre del siglo X, primeros del XVIII, final del XVII, es la huida, la simulación y la cortesía. Ese es Mariano. Mariano siempre ha huido ante cualquier tipo de compromiso. Es un milagro que haya conseguido casarse con Viri o que Viri haya conseguido casarse con él. Pero ningún otro compromiso. El compromiso con el PP lo traicionó, ha destruido. No existe el PP. No existe, no tiene poder y además como partido no existe. El partido que creó Aznar se lo ha cargado el secretario de redacción. La simulación en esto ha estado perfecto. Cuando fingía que no era nadie y que no tenía ambición, todo el mundo dejó que Rato, Jaime Mayor, Gallardón y tal se pelearan y él esperaba. Y yo cuento el momento, no es porque me invite Aznar, como a ti, yo trato con el segundo escalón, pero en una comida viene, antes del verano, Carlos Aragonés, con una cosa que comentaba Jesús Cacho el otro día, y que es verdad, que es que Aznar, para asegurarse, pide un informe sobre los negocios. Y en ese momento estábamos comiendo, Manolo Pizarro, Eduardo Zaplana, Luis Herrero y yo, y viene Carlos Aragonés a los postres, y decimos, bueno, era justo antes del verano, designa a sucesor, y ahí está mi primer artículo de la serie, el día 30 de agosto de 2003. En ese momento dice, bueno, ¿y quién? Porque la única pregunta era ¿quién? Y en ese momento lo que temíamos, los que creíamos que el Partido Popular era una idea nacional y liberal de España que había que preservar a pesar de Aznar, a pesar de la boda, etcétera, porque Aznar había estado zombie, etcétera, pero que había que preservar, sobre todo frente a Zapatero, que era la liquidación del régimen constitucional del 78, y lo había dicho y lo hizo, además, es que fuera Gallardón el candidato, porque hay que recordar, y vale la pena en ese sentido seguir, que Aznar, después de la boda, se volvía a Tarumba definitivamente, pone a su señora en el sidecar de Gallardón para conseguirse el trato de favor de Prisa, porque al final todos se rinden a Prisa, es una constante que se ve a lo largo de los años siempre, hasta ahora, en que Prisa ya se ha vendido por fin a Mauricio Casals, que ya era hora de que Prisa se rindiera a alguien, pero bueno, de momento. Pero lo cierto es que temíamos a Gallardón, porque ya tenía una botella de rehén, luego podía ser el elegido, o Rato. Y Rato viene y dice, no, es que Rato trae mucha impedimenta. Y en la frase es, trae mucha impedimenta. Y como trae mucha impedimenta, es corrupción, pues no. Y Gallardón, que es lo que dice, no, pues entonces va a ser Mariano. Y respiramos aliviados. Error histórico, porque ahí que quedaba el don nadie, esperaba agazapado en el momento de ser alguien. Y vaya si ha sido alguien. Aunque el virus del periodismo, el vicio de ir a los periódicos, me lo inoculó Pedro J., yo realmente cuando contraje la enfermedad del periodismo fue en el 11M. O sea, para mí el 11M es, y lo cuento, es la mayor tragedia profesional y al mismo tiempo es el mayor honor profesional que he tenido en mi vida. O sea, unos pocos medios, poquísimos, y con el tiempo nos darán la razón, mantuvimos que lo del 11M que habían contado era mentira, que todas las pruebas eran falsas, y yo explico ahí a manera de novela policíaca cómo se hace la gran mentira del 11M. No quién ha sido, porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que no sé si fue la ETA, no se investigó. No sé si fue alguien yihadista o de Al-Qaeda, porque tampoco se investigó. Porque lo que se hizo fue un escamoteo como no ha habido nunca en la mayor masacre de la historia de Europa, que es cambiar la escena del crimen original, con los trenes, con los restos de los muertos, etcétera, destruirlos por completo y crear una escena paralela totalmente falsa, con una mochila de tornillería, o sea que no había estallado en los trenes, con una Renault Kangoo vacía, que los propios perros de la policía no ven nada y que de pronto aparece llena en la comisaría. Las comisarías en España, para tener pocos medios, de pronto aparecen mochilas, luego furgonetas llenas que entran vacías, etc. Y un coche Skoda Fabia, que huele a CNI. Era tan repugnante, tan estúpida la prueba falsa del Skoda Fabia, donde está el ADN de todos los que dicen que aparecieron muertos. Bueno, que aparecieron muertos sí, pero que dicen que murieron, que se inmolaron, que se suicidaron, etcétera, en Leganés,
que estaban los ADN, estaban allí, en la Skoda Fabia, y era tan falso todo, que el juez lo descartó como prueba. Entonces, vamos a ver, si es la única prueba de los que dicen ustedes que han sido, ¿cómo lo descartan? Porque era evidentemente falso, lo pusieron 3 meses después, hay testigos que lo prueban. Y hay un tío condenado a 40.000 años, del que ahora ha hecho un francés una película, y como lo ha hecho un francés, nos harán más caso que a Pedro J. que somos los malos de la película. Bueno, pues ese francés lo que dice es que hay un tío que él le llama nuevo caso de Dreyfus, los franceses siempre barriendo para casa. Yo digo que es, pues que es en vez del chivo expiatorio, como dice él, el moro expiatorio. Hacía falta un moro para colgarle la condena y para cambiar de régimen, que eso fue un golpe de régimen. Y después vino todo lo que vino. En el año 2005, los artículos, me alegra haberlos escrito yo, porque si no se los habría tenido que leer a Raúl del Pozo, o a Alfonso Usía, o incluso a Pedro J., que son más largos. O sea, pero en 2005 todo el régimen cambia, todo, absolutamente todo. La ETA se resucita para pactar con ella. España deserta de Irak en contra de las propias condiciones que había anunciado Zapatero. Se hace la ley de memoria histórica, se pacta con el separatismo catalán en el estatuto, todo lo que ahora hace quiebra en España, todo se hace inmediatamente después de la llegada al poder de Zapatero. Y esa llegada al poder tiene una cautela fundamental, que es legitimar que el 11M debió de ser algo tremendo que merecía el PP que pasara. Que el PP tiene una gran responsabilidad en el 11M, no tengo ninguna duda, y con el paso del tiempo más, porque no ha querido averiguar qué pasó, y la policía era suya, me da igual que fueran militantes del PSOE alguno, la responsabilidad era de Aznar, y era de Aceves, y ninguno estuvo a cargo de esa responsabilidad, y lo cuento ahí, y lo cuento en el prólogo. Pero los muertos del 11M siguen sin tener justicia, y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel, que es el moro expiatorio, que está condenado a 40.000 años de cárcel en una celda de aislamiento hace ya pues un montón de años, más de una década, porque se niega a admitir que cometió el crimen. Pero ¿cómo va a cometer el crimen si hay 8 testigos que lo sitúan en 4 vagones distintos de 3 trenes diferentes? Y al final lo condenan por los testimonios de 2 testigos compradas que no habían sido ni siquiera admitidas como víctimas del 11M. Eso es todo lo que hay en el único condenado del 11M. Hace un año, en Libertad Digital y en el radio, hicimos una encuesta sobre qué recordaban del 11M. Nadie recordaba nada. Nadie. Pero nadie es nadie. No sabían ni qué había pasado. O sea, ha habido tal conspiración de silencio, como en la película célebre, tal omertad en los que llegaron al poder y en los que salieron, a la hora de tapar ese monstruoso crimen que se hizo para cambiar el gobierno, pero que no sabemos quién lo ha hecho. Sí sabemos quién lo disfrutó y quién lo ha tapado. Lo han tapado todo. Del rey abajo, todos, absolutamente, excepto 3 o 4 medios de comunicación, según donde estuvieran. No ha habido más. Pero teníamos razón. Y el 11M sigue siendo una cuestión clave en el periodismo de investigación para la gente joven en España que cree que España no merece tener el debate de ayer entre una estantigua y un matón, que eso no es un debate, bueno, más que nada porque en el extranjero los debates se hacen con un moderador, que cuando uno le llama ladrón o asesino a otro, le dice, ¿tiene usted alguna prueba? Y entonces interviene el moderador, bueno, Vicente Vallés, o sea, ayer eché en falta Vicente Vallés, o sea, es un momento casi hecho en falta Ana Pastor, o sea, pare ya, o demuestre lo que dice, o es que se va a levantar y nos vamos a quedar sin debate. Bueno, el 11M, por tanto, es una cuestión clave que yo trato de recordar en este libro, porque Mariano Rajoy, durante la primera legislatura, haciendo de oposición a Zapatero, fingió que tenía interés, fingió. Y nos engañó, entre otros a mí, nos hizo creer que le interesaba la nación española hacer justicia a las víctimas del terrorismo y entre ellas a las víctimas del 11M. Y en el año 2007, Mariano Rajoy convoca la mayor manifestación que ha habido nunca en España, con más de 1 millón de personas, todos con banderas españolas, todos viniendo de cualquier autonomía, y la hace entre María San Gil y Ortega Lara. Y a ese Mariano Rajoy yo lo apoyaba, y lo apoyé, y lo apoyaría otra vez. Que todos nos engañan alguna vez, bueno, Pedro J. 2 o 3 veces, pero luego nos compensamos. Lo fundamental, cuando llega el 2008,
ese Mariano Rajoy, que había plantado cara a la destrucción del régimen constitucional, al Estatuto de Cataluña, al pacto con la ETA, a todo, Mariano Rajoy de pronto se convierte en Gallardón. Dice, bueno, como he perdido las elecciones, yo no voy a... yo sigo, yo seré otro, pero voy a estar. Y ese es el gran cambio de la segunda legislatura que se puede seguir. Es una legislatura del eclipse de Zapatero, llega la crisis, etc. Y llega al poder y pasa lo que ya se ha dicho. Yo lo único que le reprocho a Mariano es que no haya tenido la decencia de haber dignificado la política española cuando ha tenido todos los medios y todas las ocasiones de hacerlo, en especial la justicia, que es la clave de todo lo demás. Y siendo un hijo de juez, yo creo que es lo más grave que se le puede decir.